Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Esta es la parte número 2 con José Casiola. Y ahora nos vamos a enfocar un poco más en cómo es la vida, el día a día de vivir afuera. Dale, Casio. Di un hola, po. Sí, hola, hola. No, No, está bien. sí, Esta no sí. es una dictadura para... Sí, bueno, yo ahora vivo en una dictadura. Palo yo la wea. Está rígido, ¿no? Está rígido. Ya, po, No, no, energía. vamos a ver entonces el día a día, po. El otro capítulo fue un poco más, como hablamos nosotros como en la pausa, en comerciales, de que nos enfocamos un poquito más en la vida profesional, desde bien chico hasta bien grande. Ahora, como en la parte 2 vamos a empezar a enfocarnos un poco más como en el día a día, tanto en Chile, en Perú, en Australia, haciendo comparaciones también con Dubái, Italia, en tanto Europa. cultura, En Italia. sí, Se me sí. olvida de la cantidad de Para dar países, contexto, weón. sí, para dar contexto, yo viví en Europa, ahora en Dubái, en Perú, Lalito vive en Australia. Así que vamos Sí. a comparar todo y también vamos a comparar esto mismo con respecto a la edad que uno está, porque quizás es muy distinto una persona que tenga 15 años viviendo afuera en Perú que viviendo en Europa o en Dubái, ¿dale? Entonces no vamos a hacer las preguntas típicas, ahora las vamos a reformatear y va a ser como una conversación, pucha, ojalá que salga bien, Ya. le tengo harta fe, ¿dale? Dale. Ya, pues, entonces vamos a enfocarnos en Perú. Ya, tú Vale. llegaste a los 9, Yo llegué a los 9 cuando Ya. era chico. Cantidad de... Tuve 5 años. Tuviste 5 años cinco allá. años ya y En Lima. en Lima y pasé mi adolescencia allá. Entonces, que igual la adolescencia es como una fase interesante de tu vida, como pasé de ser niño a ser adulto y entendí un montón de cosas del mundo que cuando eres pendejo No cacháis no nada. cacháis nada. ¿Y viviste en una casa? ¿O viviste En un departamento. En un departamento, Ya. que igual era grande. En Quillota Era- viviste en 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 Quillota casa, vivía ¿no? en casa y me moví a un departamento. Entonces fue cambio de casa a departamento. De una ¿Brígido ese cambio? ciudad... O sea, ustedes Es que- corrían, weón, caleta y el departamento más Es que chico. igual Quillota también es como que es campo, pues, weón. Entonces Sí, estás po. acostumbrado a vivir con mucho verde, Ya. versus vivir en una ciudad como Lima, que es 2 veces el tamaño de Santiago, son 10 millones de habitantes. ¿Ya? ¿Y cómo era el día a día? Eh, Onda, ¿a qué hora entraba a clase? A las 8 de la mañana me pasaban a Ya. recoger a las 7 el furgón ¿Ya? Muy y temprano, weón. muy temprano. Ya, o muy sea, temprano. despertaba a las 6. Sí, como a las 6, 6 y media. Me ¿Ya? despertaba como a las 6 y media y las clases eran, no sé, hasta las 5 o 6. Y Ah, después... largo igual, de lunes a Porque viernes. de lunes a viernes. O sea, en Ni un realidad las home office. clases... las clases eran tipo, sí, como hasta las... Creo que eran como hasta las 3, 4. ¿Ya? Y después igual habían talleres y cosas que uno se quedaba haciendo en la tarde. Te quedabas Ya. hueando en la tarde. Ya, O sea, en como mi casa... deporte y talleres típicos de música, teatro. Claro. Ya, bacán. Claro, claro. ¿Y el colegio te queda lejos de la casa o te queda No cerca? tanto, pero en Lima el tráfico es pesado. Entonces me demoraba al ¿Es menos... como un Santiago? ¿Como un, Es un Santiago, símil? pero sí, pero hay mucho más tráfico, porque viste que Santiago tiene la costanera, Sí. que eso igual alivia mucho en la ciudad, porque Lima no tiene costanera. Entonces Claro. toda la avenida, sobre todo en las horas peak, están topadas de vehículos. Weón. Ya, y en Perú se respetan como No, los dejan- discos pares y no, todo. nada, nada. no, nada. Ah, no hay reglas en la No, cuestión. es caos, full Ya. caos. ¿Y Full caos. hay más motos que autos o más autos que motos? Hay más autos que motos, pero se ven más motos que en Chile. Ya. Sí, igual la gente anda un poco más en moto. Sí, sí, el día a día en general en una ciudad grande, al final los panoramas, y by the way, en Dubái es lo mismo, en Santiago relativamente lo mismo, es ir a comer, ir al mall sobre todo, como Ya. hacer actividades de ese estilo. La comida ya en verdad es brutal, ¿no? Es increíble, Es increíble. La mejor comida que hay comido en tu La vida. mejor comida ¿Es de del- Perú sí. o es de otra parte? ¿O es peruana? No, peruana, sí o sí, me encanta ¿Sí? la comida de Perú. Yo es la comida, sí, mi comida favorita. ¿Comida favorita? Sí, ¿Plato porque- preferido? Dos, pueden ser dos. Dos, ya, el ceviche, ¿Ya? sí o sí, ¿De qué? número uno. Mixto, que le ponen pescado, Ya. puede ser bueno, pescado blanco o salmón, ¿Ya? y marisco. Bueno. Ya. Tipo, le ponen calamar, Ah, camarones rico. y mezcláis todo, exquisito. ¿Ya? Exquisito. ¿Ya? Eso, y cacha que me gusta mucho, mucho también todo lo que tiene como huancaína. ¿Cachai esa salsa que Huancaína, es ¿no? como... Huancaína, es como una salsa que hacen con ají, pero ¿Ya? no es picante, porque cuecen el ají. Y eso le ponen a un montón de cosas. Hay, bueno, el ají de gallina tiene esa salsa, de ¿Ya? hecho, pero también lo ¿Ah, la- hacen es la con salsa fideo. amarilla? Es salsa amarilla. Ah, es rica. Es muy rica. Ah, y así con fideo. También la hacen con fideos, como que se Rico. le echan hartas cosas. Y cualquier cosa que tenga esa, o a la papa, cualquier A cosa la que tenga palta, esa ¿o no? salsa, También se le echa de repente. también. Ya. ¿Y Puta, es increíble. fruta típica allá? Fruta típica, o sea, hay un montón de fruta. ¿Ya? Así que no se ven acá. Hay una fruta que se llama granadilla,
que es como Ah, ya una sí la cacho. naranja que la abres y Ya. puta, tiene como unas pepitas y una... Y son súper chiquititas, y son millones, es como Sí, una granada. sí, pero las pepitas están así como adentro en un líquido medio blanco, increíble, Muy rica, muy rica. buena. Y que hasta que se ve harto también la lúcuma, weón. No sabía, pero lúcumas existen solamente en Chile y en Perú, weón. Ah, en dos partes, ¿no? Ah, ¿Cachai? se nos ponía a partir exportando lúcuma afuera. Como po. enfermo. Sí, po. Hay una cerveza de lúcuma, pero no es tan rica para que Ah, la ¿ya? prueben. ¿Ya? La probé la semana antepasada, no me gustó mucho, weón. La lúcuma me gusta, pero no en cerveza, po, weón. Ya, perfecto. Uno de repente igual prueba cosas típicas afuera o acá que extraen un poco lo común, po. Oye, ¿y la comida que no te gustó en Perú? Todo lo que son como guatitas, como interiores, ¿Ya? pero se come harto igual y eso no me gusta. No te gusta nada. No me gusta tanto. Lo ¿Y que la has sí es comido de rico nuevo? Porque a eso no cambia los gustos de chico. No, a no le he grande. comido de nuevo. De hecho, podría ser que me gustara. Ya. Sí. Y en general la vida en Perú, la gente sobre todo es súper amable. Entonces, eso hace que el cotidiano sea bastante bueno. Igual la gente en Chile, comparado con otros latinos, es un poquito más agresiva. Me encontré agresivo. ¿Sí? Cuidado, Cuidado. Allá es súper amable, entonces Ya. eso hace que la vida igual sea un poco más positiva, como que te sentís Más ameno. más ameno, como Ya. sentís que hay menos conflicto con la gente. Perfecto. ¿Y playa? Sí. ¿Qué playa fuiste? El norte de Perú no conozco, pero Ya. en Lima hay playa, y al sur de Lima está Asia, que queda como 1 hora y media hacia el sur, ¿Ya? y igual son playas ricas, bueno, el mar es más calientito que acá. Ya. Yo he visto pocas playas allá, la verdad. O sea, Ya. es muy bueno también para el surf allá en Perú. Sí, es de muy hecho. bueno, muy Hay unas bueno. playas increíbles, sobre todo en el sur de Perú, Ya. que bueno, que colinda con el norte de Chile, obviamente. He visto igual que el agua es como de color café. No sé si sea así en todo Perú o Ya. solamente en los videos que he visto yo. Nunca he estado allá. Ya, ya. En Asia es parecido acá, igual el agua acá es un poco café. ¿No encontráis? Sí. Igual tiene días que es transparente. Sí, tiene 10, pero no es por ejemplo en Australia, en Sydney, yo me acuerdo que tú abrías los ojos debajo del mar y se ve transparente, Sebo. como estar en una piscina. Sí, es heavy. Sí. Allá igual es medio turbio. Igual es entonces. turbio, sí, allá es turbio, full turbio. Y tú lo comparáis con agua de Chile y allá es... Puede Es estar parecido, tranqui. es parecido el agua, la verdad. ¿Por como la el agua corriente del de Pacífico, Humboldt? Puede ser, bueno, puede ser que sea por eso. Sí, pues, Sí, bueno. como que trae más debris del mar, como más cosas. Ya, perfecto. Puede ser, sí. Igual, pucha, un dato freak. Ya. No quiero mentir, así que la pueden corroborar después ahí con ChatGPT en internet. Ya. La corriente Humboldt, igual si queréis me corroboráis tú, viene de la Antártida, Ya. desde abajo del sur de Chile, Ya. y ahí pasa por todo Chile, por eso es tan helada, porque viene con el agua desde ya abajo. está, ya. Pero también por eso mismo tenemos una biodiversidad dentro del agua de Chile y me imagino también de Perú, muy rica en nutrientes. Ya. Y también tenemos hartos mariscos y pescados distintos a otras zonas del país, o sea, a otras A zonas otras del del mundo. mundo. Sí, Y por por eso ejemplo, también es sí. muy rico también la Sí. comida del mar de Chile y también de Perú, obviamente. Las machitas, por ejemplo, las machas, ¿Ya? hay solo en Chile y en Perú, no hay en otras partes del mundo. Sí, ahí, Sí. por eso es rico el Sí. pescado de la zona Bueno. más como cercana o más fría de la Sí. parte del mundo, hablando global. Pues, weón. Ya, bien. Entonces, ahí estuviste en Perú, ¿te gustó harto? Vía entonces un Muy poco parecido. como estilo Santiago. Estilo Santiago, ¿Es sí. cosmopolita o no? ¿O es como más gente de Perú, no? Yo creo que es muy parecido a Santiago. Depende Ya. del círculo en donde te mováis, es qué tan cosmopolita es. ¿Cachai? Si obviamente tenéis típica gente que viene a trabajar en empresas extranjeras, ¿Ya? que por ejemplo es el caso de mi familia, entonces Ya. sí como que contactáis con esas personas, pero no es cosmopolita a nivel Dubai, por ejemplo. Sí, Perfecto. o sea, igual la mayoría de las personas son locales. Ya. Después de Perú, estuviste ahí, después volviste a Chile, volviste a Viña, volviste muy cambiado o volviste parecido, No, igual siento que cambió un montón. pero cambiaste por la edad o cambiaste por haber vivido en Perú. Yo creo que la edad, haber vivido en una ciudad, quizá vivido en Perú sí, y también en una ciudad grande. Que vivir en una ciudad grande igual te cambia un poco más, te da un poco más de exposición a otras cosas. Es como si fuera de Santiago y vaya a vivir... Como si una persona de Santiago se fuera a vivir a Nueva Puerto York. Montt. No, al Ah, revés. imagina- Una persona de Puerto Montt se fuera a vivir a Santiago. Sería Ya, así. pero... Ah, claro. Sí, no, porque- al revés, pues. sí, pues, porque porque una tú persona- de Lima a Viña, pues. Ah, o tú decís tú hablas ese al revés. cambio. Ah, ya, entonces hablamos primero Ya. de Viña o de Quillota a Claro, de Lima. Quillota a Lima es sería como como de ir de Puerto Puerto Montt Montt a Santiago. Sí, exacto. Y después de Santiago como que volvía a Puerto Montt. Como de Santiago, o sea, irte, sí, a Viña, pues, como de Ya. Santiago a Viña. Ya, perfecto. Sí, una ciudad que es... Pero lo rico de Viña es que es una ciudad igual, sobre todo cuando eres estudiante,
es caminable, full. Rico. Y está lleno de estudiantes, está lleno de vida también en ese sentido, tenéis naturaleza. Entonces igual es rico. Quizás sí es una ciudad un poco más relajada, tenéis menos facilidades que en una ciudad grande. Ah. Pero en general Igual es cuando eres bueno. chico querés estar más cerca de la naturaleza, po, Sí, y obvio, estar obvio. más alejado un poco de la ciudad. Sí. ¿O a ti te gustaba mucho vivir en ciudad? A mí me ciudad costó grande? igual al principio acostumbrarme, al menos el primer año, puta, por ejemplo, no tener un mall con todas las cosas que tiene un mall de una ciudad grande. Hasta acá en Viña tenía un mall que en ese momento, ahora ha crecido harto, pero en ese momento, hace 10 años, era igual chiquitito. Sí, po. Eh, Tenías un mall y 2 cines. sí, Sí. y ya, y sería. Sí, sería. Entonces, hacer otro tipo de cosas no había, ¿cachai? Era o Ya. ir a la playa, o hacer deporte, o carretear. Eso sí, siempre ha habido harto en Viña, carrete. Sí, po. En Valpo también, po, weón. En Valpo también. En Valpo, buen lugar. Mm. Antiguamente era, no sé si tanto, ya hace tiempo Sí. que no vais para allá, la verdad. Para carretear, po, weón. Sí, po, sí. Eran buenas. Aparte que ahí podías entrar con el carnet falso, que no te podían. Sí, pues En no me Viña igual te podías ganar todo, voy po. Ya, pues y ahí estuviste entonces en Chile, en Viña. Sí. Después te fuiste para Australia, Sydney. Para Australia. Ya, ¿cómo fue la vida estando en Sydney con 18 años? Porque igual, pucha, yo llegué como con 21, 22. Ya. Entonces, imagino que como afuera, mayor de 21 eres mayor de edad o vaya, ¿no? Sí, Yo nunca eres me hice mayor. esa pregunta a mí mismo, la Sí, verdad. No sí, me no, tocó en Australia es mayor de edad con 18, entonces puedes Ya. comprar alcohol, entrar a fiestas sin problema. Ya, perfecto. Y ahí llegaste a Sydney, entonces igual llegaste como un Lima, como un Santiago. Claro, pero a mí Sydney me llamó mucho la atención, primero porque es una ciudad grande, sí, con industria, muchas actividades, Igual tenéis como pueblitos. sí, tenéis pueblitos y mucha naturaleza igual. Me pasa en Lima, que Lima igual es una ciudad Muy ciudad. muy ciudad, igual que Santiago, muy ciudad, pero Sydney no pasa, tenía una playa que es increíble y está ahí mismo. Y tenía hartas playas, la verdad. Y tenéis muchas Porque playas, tení sí. Bondi Beach, tení Bronte, creo que también está. Sí, Después sí. tení al frente Manly, que es como Manly una Beach, especie de. sí. Es una especie de isla, pero igual creo que está conectado por un puente. Sí. Entonces es como un Viña, pero fusionado con Santiago. Con Santiago, sí, yo encuentro que sí. Con un Viña fusionado con Santiago y aparte es mucho más, o sea, es más desarrollado que cualquier parte de Latinoamérica. Entonces, sí es mucho más moderno, las cosas funcionan Y mejor, es más cosmopolita. seguro. Es muy cosmopolita. De hecho, hay Y una es muy parte cosmopolita. que tiene un barrio chino también. Po. Sí, Hay yo un vivía barrio al lado de esto, de ese barrio chino. Sí, y hay muchos asiáticos, sí, mucho más Sí. cosmopolita que cualquier otra Sí, ciudad en la que había vivido. Sí, Sí, pues tenía harta gente de Asia también ahí Sí. adentro. sí. Y, sí, es verdad. Y te podías subir como a las micro, al tren, qué sé yo, y es verdad que veis mucha interculturalidad. Entonces igual es muy bonito esa parte. Es muy, sí. Sí, te abre mucho más la mente. A mí me abrió mucho más la mente, por ejemplo, vivir en Australia que vivir en Lima. Ya. Porque en Lima igual habla español, en general la gente con la que te relacionas ahí es local, es latina. ¿Ya? En Australia igual como que te da un poco el choque de encontrarte, a mí al menos por primera vez, con asiáticos. Ya. Con muchos asiáticos, que tienen una forma de ser muy distinta a la ¿Te forma llevaste que bien tenemos con ellos? nosotros. Sí, Muy bien. Mis mejores amigos durante el intercambio, aparte de los australianos con los que vivía, era un japonés, que muy buena onda, japonés, un indio y un gringo. Todo muy bien. Y todos muy bien. ¿Sigue hablando sí. con ellos? Sí, sí. Más que nada con el japonés con el que más hablo. ¿Cada cuánto habláis con él? Como para cachar un date. Cada 3 meses. Ya. Sí, cada Sí, 4 meses. a ver, igual es verdad eso, cuando viajáis eres muy partner de la gente, Sí. habláis todos los días, pero después cuando volví a tu país o cada uno toma su rumbo distinto, podéis ser muy amigos, pero es verdad que perdí Se un poco el desconectan. contacto, que al Sí, final obvio. es como cuando, pucha, eso es algo natural de la vida también, pues, para que no Sí. se sientan mal cuando viajen y sean de hecho el mismo país, a otros pueblos, también va a pasar, así que no se preocupen, a todos no ha pasado. Sí, lo bueno es que las amistades como que quedan, como que una vez que volví a conversar con esa persona, reactiváis de nuevo. Ya. Eso es bueno. Y en Australia, comida favorita. A ver, no hay tantos platos típicos, la verdad, pero. A mí me encantaba comer comida, en Australia por lo menos Fish and comida asiática, güey. Comida No, asiática. sí, más que comida local de allá, sí, onda, comida tailandesa, por ejemplo, porque vivía cerca de Chinatown, había Ya. locales increíbles de comida tailandesa y comida japonesa, que había un spot, ¿Ya? que hay un mall en Chinatown, no recuerdo cómo se llama, pero a la entrada de ese mall había un spot japonés que era increíble. Como una esquina, ¿o no? Sí, en una esquina, Ya. el udon de ese spot era muy bueno. Bueno, sí. Sí, Igual sí. fui un par de veces a comer ahí. Buena. No, es buena. rico el Chinatown. Sí. Y también en Australia, igual algo muy choro, que tenéis ferries po, que cruzan a Manly. Sí. Y de hecho, los domingos en Australia tenéis todos los pasajes gratis. Sí, po. Podéis moverte, andar en Sí, micro sí. gratis, Sí. tomáis ferry gratis también. Es bien chula esa cuestión Sí. de allá, po.
¿No lo tenían en Perú? ¿Como algún día de la semana el transporte público gratis o no existe? No, el transporte público es lo más desorganizado que hay. ¿Es peor que acá en Chile? Mucho peor. En mucho Chile tampoco peor. es malo. En Chile no es malo, yo encuentro que es bastante bueno, sobre todo ahora con los buses eléctricos. Bueno, en Santiago particularmente con los buses eléctricos está unificado, o sea, tú con una tarjeta podéis moverte por cualquier transporte Sí. público en Santiago. En Lima Tuk-tuk. es- No existe el tuk-tuk. hay combis. Ajá. Las combis son empresas privadas, gente privada que tiene su... Hago una combi así típico Volkswagen como antiguo. Originalmente eran así, ahora son Más autos combis más más modernos, grandes, ¿ya? pero privados que manejan esa weá y te subí y un privado que está ahí no ¿Y tienes parada o voy parar en cualquier parar en parte? cualquier parte. Ah, ya. En cualquier Ahora acá parte. también en Villa, igual pasa eso. Po. Tenéis Sí. paraderos, pero si tocáis el citófono, le decía al chofer que me dejáis acá, dale, no. Ah, sí, Sí, no le importa como mucho. desorganizado. Ya. Sí. Ya, igual, Sí. igual bien, pues. Cada uno tiene lo suyo, pues. Sí. En Australia igual es mucho más establecido, horario, tenéis paraderos, llegan a la hora. Sí, y es bien en teoría formal. llegan a la hora, así que súper bien. Sí, sí. No sé. Yo recomiendo, a mí me gustó mucho Australia por eso, porque era muy moderno y también porque tenía mucha naturaleza. Como que integra muy bien el vivir en una sociedad moderna ¿Ya? con cuidar la naturaleza, tener panorama de la naturaleza. Sí, como- po. Le gusta harto ver los sunsets, juntarse Sí. de repente a tomar unas chelas para ver el atardecer y todo. Sí. Lo ven igual, Mm. que acá igual de repente en Chile igual se hace harto de últimamente ir a ver el sunset como a la playa, Mm. pero después dejan todo botado. Pues. Bueno, allá te puedes tomar tu chela o un vino y después botáis eso donde ya corresponder. Claro. Al Sí. final de cuentas pasa mucho también de que uno cuando viaja, o sea, idealmente uno se adecua a la cultura del mismo país. Entonces, si el Mm. país como que es ordenado y limpio, tú eres ordenado y limpio. Si el país Sí. es más sucio, como que te puedes Te poner un poco más sucio. puede, sí, 100%. 100%. Idealmente, claro, adecuarse o, pucha, si tenéis buenos valores, Mm. tratar de también de seguirlos. Po. Sí. ¿Te tocó en Australia cocinar la gente y te cocinaron a ti? Sí, bueno, sí, Ya. porque vivía con personas. Éramos 6 en el departamento donde ¿Qué estábamos. cocinaste? Así, la verdad, completo, weón. ¿Hiciste Sí, completo? completo, Ya. pero ¿Y le gustó? no es como cocinar. ¿Le gustó, weón? Le Ya. gustó. Compré palta, porque igual hay palta, Ya. hay bocado. No, no de Quillota, po. No de quillota, no de la buena, pero hay falta. ¿Ya? Tomate, palta y mayo, weón. Yo me acuerdo cuando hicimos noche completo y le ¿Mayo gustó casera harto. o la compraste? No, la hecha? compré. Ya. Ya, ya. Sí, sí, o sea, no es cocinar como tal, pero sí un plato Es un chileno. plato típico que el- completo. Po. Sí, po. Ya, bien. Sí. ¿Y les tocó también entonces a los demás? A los colegio, entonces había un pakistaní que cocinó comida pakistaní. Rica la, yo nunca he comido esa comida. Es bueno, ¿verdad? bueno, es bueno, es parecida a la comida india, es como más Harto especial. con especies. Harta verdura, igual. No comen cerdo, entonces no había nada con cerdo. ¿Ya? Me acuerdo que él cocinó como 2 o 3 stews y con pancito y ya, Ya, los compartí. perfecto. Tailandesa, la April cocinó comida tailandesa una vez y los australianos no cocinan. Entonces, hiciste como el top de comida de las que cocinaron y Sí. completo en qué lugar quedó. Es A que ver, es según la tu menos paladar. refinada, o sea, Sí, nunca po. los comparamos nosotros, pero Ah, ya. según mi percepción, primero, sí o sí. Bien. Sí o sí. Y ahí los completos, pues, Sí, no, sí, muy sí. ricos los completos, en Primero verdad. los completos. Ya, ahí entonces estuviste en Sydney y después tú igual te moviste a alguna parte o no? A todo esto, a mí igual me tocó cocinar, Ya. me puse un poco más las pilas, Ya. pero me tocó, tuve suerte porque estaba con me acuerdo que éramos como 3 chilenos, no, perdón, me tocó cocinar 2 veces lo mismo, que fueron sopaipilla, que tampoco es comida, pero como igual una hay que- cazuela ni hay que nada, hacerlo, sí. hay que hacerlo, po. Sí. Yo me acuerdo que vivía con portugueses, argentinos, franceses, uruguayos y españoles, y de ahí nos tocó cocinar cada uno como una comida típica, pero Ya. como días distintos, y a mí me tocó cocinar con una amiga, y obviamente igual nos ayudaron todos, y un amigo también, el Jota y la Cami, Ujú. y obviamente igual después, bueno, los portugueses como el Gafa, el Francisco, el Guta, etcétera, me ayudaron también, y hicimos sopaipillas para todos. Sopaipillas con pere, con ketchup, mostaza, ¿Y qué tal? y también como con azúcar flor. ¿Y le No, gustó? le gustó harto. Las Ya. míticas sopaipillas, po, weón. Y después cociné otra vez en la casa de unos amigos franceses, que cociné ahí con la Flo y la Vane, y también hicimos sopaipillas, pero porque estaba lloviendo. Acá en Ah, Chile sí. es súper fuerte cuando llueve, hay sopaipilla y calzones rotos, po, weón. ¿Te acordás, no? Sí, po, ¿Se acuerdan? sí. Obviamente te acordás, Sí, porque bueno, eres sí, chileno, po, weón. sí, sí. Oye, a todo Digo. esto, y otra pregunta, pues, me contaron por ahí, un pajarito, que cuando tú te vais para afuera, Sí. decís que eres peruano, no es chileno. ¿Es verdad eso o es mentira? Depende de la situación. O sea, igual a veces no digo que soy peruano, pero sí que viví en Perú. Ah, Eh,
Sí, pero como crecí ahí, igual me siento un poco identificado. Por ejemplo, cuando estoy con alguien de Perú, igual uno se acerca. Es como si cuando tú estás en un ambiente multicultural y veis a un chileno te acercáis. Me pasa algo parecido cuando veo un peruano y me acerco al tiro, ¿cachai? Ya. Como, puta, como que ¿cachai? Más, tenéis más conexión con esa cultura. Ya. Claro, y la cultura de Perú igual es muy distinta a la chilena, weón. O sea, a pesar de que seamos países prácticamente vecinos ¿Ya? y somos latinos y tenemos como esa herencia, igual la gente en Perú es mucho más reservada, como tímida, y también esperan mucha más amabilidad de las personas, como que la gente no sea tan directa. En Chile igual la gente es un poco más directa. Ya. ¿Tú pensás que...? He escuchado gente que dice que el chileno tampoco es tan directo. Para ser latino, yo creo que es directo. No es tan directo como los brasileños, que en Latinoamérica son bien directos, o los argentinos, pero igual es más directo que un peruano. ¿Cachai? Pero en general los latinos somos todos súper contextuales, weón. No, Ya, no nos no somos diferenciamos directos tanto, como entonces. los alemanes, ¿cachai? No, Ya, sí. perfecto. Sí. Oye, ya, pues entonces ahí estuviste en Australia, viviste en Sydney, después fuiste a vivir a alguna otra parte dentro de Australia. Dentro o de Australia dentro no, me de quedé solo en Sydney. Obviamente viajé, conocí Tasmania, fui a Gold Coast y viajé por el sudeste, ¿Qué tal Tasmania? Yo nunca fui para Tasmania. Weón. ¿no? No. Full naturaleza. ¿Viste el demonio de Tasmania? Vi un demonio de Tasmania, un animal, ¿no? ¿Ah? Sí, creo que- Es chico, ¿no? Es chico. Pero es como un demonio, pues, weón. Sí, po, sí. ¿Ya? Un montón de wombats. ¿Te acordás de los wombats? Sí, me acuerdo. Como esos Son como unas ratones. cuestiones peludas. Eso es lleno, ¿Ya? repleto de wombats en todos lados. Y full naturaleza. Ahí sí es mucha naturaleza. Dicen que se parece mucho a Nueva Zelanda, Ya. que es con Nueva Zelanda chico, y Nueva Zelanda es igual al sur de Chile. O también se parece Es mucho. parecido, sí, se parece harto. El clima, sobre todo, hay más verde, como que el tipo de verde no es exactamente igual al que tenía en Australia. Ya. Es un verde más frondoso. Ya. Sí, es como el sur de Chile, bueno. ¿Cacha? Sí, sí. Y ahí viviste. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tasmania? No, nada, bueno, fui de una semana. Ah, de Un poquito. viaje de una semana. Pero de ahí no, de ahí volví a ¿Arrendaste Chile. una van? O... Arrendé una van, Ya. con un amigo, con este japonés, con el indio Ya. y con un weón de Hong Kong. ¿Ya? Arrendamos ¿Cacha, una Hong van, Kong? sí, Bien. weón. Arrendamos una van y nos fuimos a viajar con ellos. Ya. Y Sí. después volviste a Chile. Y volví a Chile. O sea, después terminé la U- de todo este de viaje, todo este viaje. volviste a Chile. Y después, antes de terminar la U, me fui a vivir a Italia, weón. Ya, Italia. Sí. Ya, Sí. Italia viviste Torino. En Torino, ¿Por qué que queda Torino en el norte. y no Roma O Milán, que son las más Milán, grandes. claro? Porque la universidad partió el programa de doble grado y tenía convenio con el Politécnico de Torino, Ya. que es la universidad técnica que es buena. O sea, para estudiar ingeniería, te diría que es la segunda mejor después del Politécnico de Milán. Ya. Y por eso partí viviendo en Torino y en su momento tenía como sentimientos encontrados, igual, porque en general moverte de Latinoamérica a Europa igual es un choque fuerte, porque la vida en Europa es muy distinta a cualquier parte del mundo. La gente está más acostumbrada, o sea, está muy acostumbrada a caminar más, a vivir en edificios mucho más antiguos. Ya. Eh, las dinámicas sociales igual son distintas, obviamente, y los carretes y las fiestas también son distintas. ¿Por qué distinto en qué sentido? Eh, ¿Podemos tocar el tema o no? en Sí, realidad, sí, no, sí, Ah, obvio. ya. Por ejemplo, Son acá... más abiertos, más open mind. Sí, son más open mind Ya. en general y son igual más relajados, weón. Ya. O sea, son más relajados y la forma de entretenimiento es distinta. Es que ellos ¿cachai? viajan desde más chicos igual. Po. Sí, pues viajan desde más chicos. De y hecho, están ellos más tienen adentro. el Interrail, se llama. Ya. Que es como, no sé si te lo han nombrado. No. Nos nombró hace muy poco el otro José, pues, Ya. tu amigo el alemán. ¿Ya? Que él también lo hizo. Que es como termináis el colegio y te incentiva Ujú. tu colegio o como la sociedad en cierto modo de hacer un año entero en otro país. Ya. Por ejemplo, si eres alemán, Irte a Italia, por ejemplo. tenés que ir a Italia o te venís para Chile o así es cualquier cosa Sí. antes de partir estudiando. Entonces, como cuando ya viajáis a esa edad y también tenéis también súper intercultural ahí en Europa, sobre todo, que tenéis viajes de repente Claro. por un fin de semana, anda 2 días, te vais de España a Italia por no sé, 40 lucas en un low cost, Sí. pero al final también como que abrís más la mente. Al final de Sí, cuentas. total. Así que Total. ya. Po. Y llegaste entonces a Torino. Y llegué a Torino. que es ¿Torino, una ciudad hermosa, me ciudad gusta chica mucho. o grande? Mediana, es como Viña, o sea, 1 millón de personas, ¿Ya? parecido a Viña, Valparaíso en tamaño. ¿Ya? Y es una ciudad que en su momento fue muy relevante, porque vivían los reyes de Saboya a finales del siglo XIX, cuando Italia se unificó, vivían ahí los reyes. ¿Ya? Ahí está Fiat, que es una de las empresas más importantes en Italia, y de hecho la ciudad empezó a armarse en torno a Fiat. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué Fiat? Me acuerdo que cuando ellos partieron, Sí. corrige si me equivoco o no, pero Dale. creo que son autos súper chicos, eran, ¿no?
como muy chico, como para ciudades, Claro. porque las calles son chicas igual, Sí, ¿no? en realidad cuando empezaron a hacer autos, ¿Ya? el auto estándar, digamos que era tamaño medio, ¿Ya? y hubo una separación entre los autos europeos y los autos americanos, porque los americanos, en América la benzina era más barata ¿Ya? y los espacios eran mucho más grandes, entonces los autos empezaron a ser más grandes. En Europa la benzina era más cara y los espacios eran más pequeños, entonces los autos se fueron reduciendo y eso aplica para Fiat, para los Volkswagen, para cualquier auto europeo. Los autos europeos en general son más chicos. Pero Fiat se hizo famosa por un auto que hizo Mussolini, que era el Fiat 500, que era como el auto para la gente, ¿cachai? Ya. Entonces sí que es un auto chico. Sí, es como el sí, famosillo me acuerdo que de tiene Fiat. como unos focos grandes, Sí. circulares, es muy famoso. El famosillo de Fiat, sí. Ya. Sí. Entonces la ciudad se armó en torno a eso. Yo te diría, y hasta incluso el día de hoy, la mitad de las empresas que hay en Torino ¿Ya? son proveedores de Fiat. Ya. Entonces Fiat sigue siendo muy... ¿Y muy sigue haciendo el relevante. auto de Fiat? ¿O Sigue- lo hace ahora en Japón o en China? No sé, la fábrica antigua de Fiat, la original, ya no, entiendo que ya no está activa, pero ¿Ya? sí tienen los headquarters ahí, todavía. Ya, O sea, que ahora, bueno, Stellantis que se juntó con Peugeot ¿Ya? y ahora son una sola empresa, no sé cómo ¿A habrán... Peugeot con Fiat se juntaron? Sí, y ahora son Stellantis, eso fue hace como 5 años. Ni uno cachaba. Peugeot es francés, po. Peugeot es francés, Ya. sí. Mira Sí. ahí la unión. Sí, porque en verdad el mercado los presiona, porque tenéis la presión de los autos chinos que están entrando, que son autos más baratos a la misma calidad, ¿Ya? y que se le hace mucho más difícil competir ahora a los autos europeos, entonces tienen que encontrar más sinergia y por eso empiezan a pasar estos merge. ¿cachai? Ya. Y Sí. dentro de Italia, ¿vale? Sí, sí, Las sí. calles entonces eran súper chicas. Entonces imagino Sí, que sí. al ser tan chicas hay más motos, ¿no? Hay más motos. ¿Sería como un símil con Lima? Porque es como No, más no. caótico o No, igual no, respetan acá la... es mucho más respetuoso y es muchísimo más ordenado y organizado. Ya. De hecho, creo que eso es lo complejo de ser un latino que se va a vivir a, por ejemplo, Europa, ¿Ya? particularmente Italia, es entender la organización de los sistemas, porque allá es todo súper estructurado, entonces al final te limita mucho a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, las micros, no sé, pasan cada 15 minutos, cada media hora, y por ciertos lugares y limitan mucho los horarios. Entonces tú acá, puta, en Viña, por ejemplo, estás acostumbrado a que las micros pasen todo el rato, Todo el rato. y que te lleven a todas partes. Claro. Allá no es tan así. Ya. Entonces tienes como que acostumbrarte a esas cosas. Los ¿Y eso taxis- por qué? Esa parte no la caché. Porque, No sé si- porque por, para el bajar un orden de la, poco por el orden de la ciudad. CO2 y porque- cuestiones. también, Ah, ya. pero por el orden de la ciudad igual, porque son ciudades chicas, Ya. no podéis tener micro andando todo el rato por todas partes, Si no colapsa. si no las cosas colapsan. Y asimismo... ¿Y la como se gente no preocupan reclama? tanto- O No, como porque ya la sabe que gente la sal, entonces al está final dicen si acostumbrada. yo a las 8, 7 y media estoy afuera, Sí, en teoría la debería gente pasar. está acostumbrada a esa vida, ¿cachai? Ya. Y por lo mismo también, aparte de los que los transportes están limitados, hay muchas limitaciones en tu vida. Por ejemplo, ir a un supermercado grande, ¿cachai? Que donde encontréis todo, no, pues acá vais a un supermercado chico de la esquina, encontráis Como un ciertas minimarket. cosas como, claro, las mismas cadenas tienen supermercados chicos en la ciudad. Ya. Sería como un líder express. Sí, Perfecto. Y Sí, lo que sí me gustó harto de Italia y que creo que asumí harto de la cultura es que la gente trata de vestirse muy bien, weón. Ya. O sea, sí tiene mucho peso el vestirse y presentarse bien, weón. Sobre todo los italianos, Ya. o más que en cualquier otra parte, se preocupan demasiado de la vestimenta. vestimenta y Sí. estar afeitado, Estar bien, perfumado y todo. Ya. Eso lo agarraste ya, entonces. Yo creo que sí, porque socialmente está mal visto que te vistas mal, ¿cachai? Acá igual en Chile somos más relajados. ¿Tú encontrás que en Chile se viste mal la gente? Sí, yo creo que sí. O sea, somos más relajados, la verdad. ¿Y en Perú y en Australia? En Perú también. ¿Se En visten mal o se Australia visten mal? también, bueno, se visten mal. Y en Australia se visten mal también, encontré. Sí, o sea, no es que la gente se sienta mal, es que se viste relajado, ¿cachai? No se preocupan de que lo que estén llevando esté acorde a la situación social o que los colores combinen, ese Ya. tipo de Como que cosas. se visten, ¿no? Como que se visten En nomás, hombres. cómodo. ¿Y las mujeres se visten bien en Perú, Chile y Australia? Tampoco tanto. ¿O también este comparado como a con- los... Tampoco tanto. Y en Australia me llamó harto la atención la cantidad de maquillaje que llevan las minas, ¿no? Cuando Sí, carreteáis, como que se maquillan. Se maquillan entera. caleta. Caleta, De, caleta. de igual, hecho, sí. yo no sé por qué tanto. Me acuerdo que un cabro me comentó una vez Sí. que creo, no sé, no estoy tan seguro, pero que las mujeres, o que el hombre en teoría es un poquito más machista, entonces la mujer, al verso entre comillas un poco menos, se echa más maquillaje y también Ya. hay muchas minas allá en Australia que caleta de botox, po, anda como labios súper mira. grandes, hacen esta cuestión como medio achinado que se forman Ya. un poco los ojos. Ya. Entonces no sé si sea por eso, no sé si sea porque
tema cultural o qué sé yo, pero se ve mucho. Y allá en Italia no. Poco maquillaje. Acá en O Chile sea, la no gente usan igual tanto maquillaje. acá no usan tanto No. maquillaje. Allá se ve, pero la gente, al menos lo que vi yo, es un poco más refinada para usar todo. O sea, tanto maquillaje como ropa. ¿Ya? En general, el europeo es un poco más refinado para vestirse y el italiano en particular, yo te diría que es de los que mejor se viste. Bueno. Ya. Sí. Ya, Entonces, cacho. eso al final uno lo termina asimilando porque para poder integrarte en la cultura tenés que asimilar esas cosas, como un tema de respeto también Claro. de la cultura de ellos. Ya. Eh, De hecho, está típica la moda italiana, po, ¿no? Los zapatos sí, los italianos. zapatos Me italianos. compré esta chaqueta italiana, es como bien visto, po, Sí, ya. sí. ¿Y Sí. qué onda la comida? Es increíble también. ¿Sí? Sí. Y es un tipo muy distinto de comida, por ejemplo, a la comida asiática o a la comida peruana, porque en general la comida europea es más de pocos ingredientes de muy buena calidad ¿Ya? que crear sabores o mezclar sabores para encontrar cosas ricas. De hecho, se dice que la pizza italiana tiene que tener 3 ingredientes máximo. Máximo, sí. Onda Sí, margarita. sí, eso también me llamó mucho la atención porque Sí, el típico estaba ahí acostumbrado a que En Chile igual no hay ingredientes. no hay ingredientes, y mientras más ingredientes tenga mejor. Sí, po. Allá no, pues, o sea, en realidad las cosas, por ejemplo, una pizza con 3 ingredientes que sean de buena calidad es mejor que una pizza que te la llenen de cosas, porque al final si te llenan la hueá de cosas no sentís los sabores de, No, po. de los ingredientes. Sí, y en eso se basa la comida italiana al final, 2, 3 ingredientes de muy buena calidad y que eso es lo que lo hace sabroso. Ya. ¿Comida favorita italiana? La pizza, sí o sí. ¿Sí? Creo que la pizza italiana es mi ¿Qué comida pizza? favorita. A mí me gusta la que viene como con una mozzarella ¿Burrata? de búfala. Ah, ya, Sí, con la búfala, ¿ya? exacto. Que te la ponen ahí y después, tipo, Ahí con una, un una cuchillo y margarita y, cortáis- la abrí y la esparcí. Diga. Esa es Muy la que buena más me pizza. gusta. Sí, y hay unas que es la búfala con, le ponen trufa. Buenísimo. Es rica la trufa, a mí me Sí, gusta, me gusta mucho la trufa. Sí, muy rica la trufa. Y lo que me llamó harto la atención de Italia igual es que es barato, weón. Te diría que es más barato que Chile. ¿Sí? Lo único caro en Europa en general son los arriendos. ¿Ya? Los alquileres. ¿Cuánto son te más cuesta un caros. arriendo? De un departamento, 2 dormitorios en una zona relativamente buena, ¿Ya? en Torino podíais estar pagando 1.000, 1.500 euros, más o menos. Ya. Que con eso en Chile podía arrendar un departamento nuevo. Son departamentos antiguos, son edificios que no tienen ni ascensor. Acá en Ya Chile- típicos como de 4 o 5 pisos. Sí, Ya. sí. Acá en Sí, Chile, acá en Chile por un pal y medio, oh, te arrendáis una cosa alquiler. departamento exquisito. Sí, pues, bueno, nuevo. Sí. Sí, po. Ya, Sí. a uno, ¿cachai? Era tan caro, po. Y, Sí. y era típicos bares, bonitos bares, Bueno, sí. con música, sin música. Sí, la cultura, sobre todo del carrete, no es tanto de bailar como la nuestra, es más de, bueno, sí, o sea, hay disco y puede ir a bailar y la ¿Ya? gente igual baila, pero no es de ir a una disco a comerse minas, por ejemplo. Acá en Chile... Acá en es Chile un es poco típico como que más, hacía el sí. pre y después del pre te Sí. vas ahí medio curado a A la la disco. disco, ya. sí, no, Allá allá es más- como va y conversáis más y lo hacéis más largo, como que no sé, partía a las 7 y termináis a las 4 y no es que quedéis borracho, sino que durante toda la noche vais tomando para mantenerte Acá happy. si hacía esa cuestión termináis en la clínica. Sí, 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 po. sí. Allá la hacen allá de esa forma. Entonces. Y realmente hay como, pucha, en España por lo menos, yo cuando fui para allá, era como mucho de ir de bares, bar en bar. Onda, tomáis, También se da tomáis como mucho, en sí, uno o dos sí. bares, te cambiáis Te a otro cambiáis, bar, sí. un par de tapitas. Sí. Era rico esa cuestión de España, weón. Sí, y la gente igual es más abierta, no sé si fue tu caso, pero a conocer gente. Como si estáis en ese plan, ¿Ya? es muy normal que la gente y que te sentáis se con hable otras mesas, pues, weón. y sí, hay conociendo gente en eso, y hay gente que quizá conocí en la noche y no la vi nunca más, por Sí, ejemplo. pues. O sea, a nosotros nos pasó sí. harto. Pucha, yo tuve la suerte de ir para allá y tenía amigos de España, pues. Entonces me juntaba con mis amigos españoles y ahí hacíamos como el típico noche de bares, distintos bares, y también pues te ibas como juntando con mesas diferentes. Claro. Íbamos los cuatro, nos sentábamos con otra mesa a conversar, puta, de cualquier cosa nomás, y después Sí. te cambiáis de nuevo. Ya. Sí. Buena vida italiana entonces, pues. Weón. Es buena, yo creo que como la calidad de vida es muy buena. Sí, lo que no me gustó, y también por eso creo que no me, ¿No te quedaste? más no me tiempo? incentivó tanto volver, ¿Ya? es que sí se siente como muy decadente, sobre todo en el ambiente laboral. Weón. O sea, al final hay las empresas italianas, la mayoría, o se está yendo de Italia, están moviendo los headquarters, y eso obviamente le pega a todo el sistema que tienen armado, o simplemente están quebrando. Entonces, no es un buen lugar. Pero igual en será este por la momento. crisis europea también, pues, Sí, ¿no? sí, En no es algo parte. que es solamente italiano, sino que Sí, en general en los países en Europa está pasando eso y mucho también talento europeo se está moviendo fuera de Europa, Ya, ¿y a para dónde se Dubái, está? por ejemplo, Ah, a ya. Estados Unidos, La gente de Europa se está viendo. incluso Latinoamérica, porque los sueldos para un profesional son mejores que los sueldos en Europa. ¿Ya? O sea, en términos de
El costo de vida y el sueldo. No, las lucas. Ah, las Sí, lucas, o sea, ya. una persona en Italia gana, un profesional, un ingeniero en Italia gana menos que un ingeniero en Chile, Ya. por ejemplo. O en España, o en Portugal. Entonces, tampoco me hacía mucho sentido. Salvo si te dedicas como industria muy puntual, yo creo que ahí sí hace sentido. Por ejemplo, si te gusta la industria automotriz de lujo, ¿Ya? irte a trabajar a Italia es de ensueño. Ah, ¿Cachai? ya. Como cosas Como muy típico Porsche, puntuales. Ferrari, claro. Sí, ahí o trabajar en la industria la- de alimentos también. la Pero en general, si te querés dedicar a algo no dentro de más, esa no tan industria, específico, mejor acá en sí, Chile o en otro país. sí, Perfecto. sí, 100%. Y si no hubiese sido Torino, ¿qué otro lugar de Italia te hubiese gustado? Para vivir, ¿Sí? sin considerar la parte de trabajo, como la parte laboral, Roma. O sea, Roma es una ciudad increíble por todo el peso cultural que tiene, todas las Dije cuando actividades. llegáis es como muy... Es increíble. Bueno, acá Sí. pasaron miles de cosas, los emperadores, Sí, está todo. Todo, y el clima es mucho mejor que en el norte. Ya. El Torino no me gusta el clima, llovía mucho, en Roma es mucho mejor. Y la gente también es muy buena onda, la gente es súper, súper abierta En Roma. En Roma, más que en el norte de Italia. Ya. Sí, si tuviera que elegir, elegiría Roma. Perfecto. Sí. Ya. Después, entonces, de Italia, viviste ahí un tiempo y después ahora te fuiste, bueno, de vuelta a Chile y vamos a tocar entonces Francia, pues, bueno, porque ahí fue Sí. después a dónde llegaste. Pues. Sí. Ya, Francia, otro lugar de Europa, muy distinto a Italia o parece igual ser de Europa. No, 100%. Partiendo porque los franceses igual son gente un poco más práctica, Ya. desde mi perspectiva, comparado con los italianos. Entonces el tema Aquí de la hay con- vestimenta, ya, ¿vale? el tema de la vestimenta, por ejemplo, salvo París, como ciertas zonas de París, ¿Ya? no tiene tanto peso social. Es un francés estándar, o sea, vestir igual que un chileno, por ejemplo, no le dan tanto peso a eso. ¿Ya? Sí le dan más peso, al menos los franceses que conocí yo, a la parte más cultural, que sea una persona que se expresa bien, que tiene un poco más de mundo, sí. ¿Que tenía más de mundo en el tema de viaje o te referís como el uso de la palabra y el lenguaje? El uso de la palabra y el lenguaje, Ya. una persona más culta, sí. Y que sepa como de historia entonces. También, O sea, sí. yo por ejemplo me comparo de repente, o sea, no me comparo, pero me caché que un español, Ya. o justo quizás me tocaron justo españoles que sabían mucho de historia, pero Ya. ellos sabían demasiado historia, de repente también cachaban harto de fecha, Sí. qué es lo que pasó, y de repente también cachaban lo que estaba pasando mucho en otros países. Entonces de repente me preguntaban, no sé, pues, ¿qué onda tu presidente en esa época? Oye, en Argentina pasó esto y esto otro. Y me acuerdo en unas partes decía, pucha, yo obviamente cacho de Chile harto, pero no, de repente no me manejaba tanto de lo que había pasado, no sé, pues, en Argentina hace un par de semanas. Pues. Sí. En Francia pasaba eso, que te decían, oye, ¿por qué está pasando esto en Chile? O ellos se manejan mucho de la historia de Europa y de Francia. Yo creo que ambas cosas, Juan. Ambas cosas, o sea, una persona que en el general sí se preocupa por estar al día y sí se preocupa, o sea, aparte que la educación en general en Europa también es mucho más tradicional y se preocupa más por la historia, lo europeo, un europeo estándar que estudió en un colegio público sabe hablar latín, por ejemplo, que es una weá que nosotros No cachamos. no pues. cachamos y está bien porque, o sea, no tiene no es práctico, no tiene Claro. ninguna practicidad, ninguna aplicación. O sea, igual, en teoría, Sí. discrepo un poco porque Ya. dicen que si tú aprendías a hablar latín es muy fácil ¿Hablar una lengua cambiarse latina? de otros lenguajes, pues, onda, el portugués, español, francés, Italia, etcétera, vinieron del latín. Pues, weón. Claro, puede ¿Están ser. así o no están así? Mis amigos que hablan italiano decían no. Ah, O sea, entonces, de se italiano. desmiente automáticamente Sí, la hipótesis. que la weá no Duró es como tan un así. minuto, ¿sabes? Sí. Ya. Que no es tan así, no es como que por saber latín se te va a hacer más fácil hablar francés y el italiano. Ya. No es tan así, al menos. Ya. Debe desarrollar otras partes del cerebro, seguro. Por algo lo siguen haciendo, pero Claro, pero no es tan relevante. no es tan relevante. Ya. Oye, paréntesis, muy bueno también, que si quieren saber qué está pasando en el día a día, Ya. hay un podcast que son capítulos de 1 a 2 minutos que se llama Nota de Voz. Y ahí te explica qué pasó el día anterior en la mañana. Salen como los capítulos Bueno. tipo 7, 8 de la mañana. Bueno, Creo que es del canal 13 y te va dando como noticias como rápido, pero para que estés como al día antes de ir a la pega. Igual es bueno escuchar un par de minutos y si después te interesa Profundizar, alguno claro. profundizar, quizás puedes leer la noticia rápido en internet o bueno, ChatGPT o lo muy que bueno, sea. muy Bueno, bueno. ahí va Buen un datito, dato. buen datito. Ya, pues en Francia también súper cosmopolita, ¿dónde estuviste o no? tanto? Sí, el tema es que igual yo fui a hacer el MBA. ¿Ya? Y el MBA que hice, que es INSEAD, está el campus en una ciudad muy pequeña. ¿Ya?
¿En qué Y ciudad era? se llama Fontainebleau. Ya. Está como a 1 hora de París. Ya. Y ahí el 15% de la población está conectada a la universidad, ya sean estudiantes, profesores. Entonces es un pueblo chico que está lleno de estudiantes de muchas partes del mundo porque es un MBA muy internacional Ya. y al final no te relacionáis tanto con gente francesa viviendo ahí, Ya. salvo por el día a día que vaya a comprar al supermercado o vaya a un restaurante. En general, toda la gente con la que vives en el día a día son tus compañeros de la U que son de muchas partes del mundo. Ya. Entonces mi experiencia puntual fue súper cosmopolita. Perfecto. Después se habla de ciudades como París. París es una ciudad súper cosmopolita, Sí. recontra cosmopolita. Entonces sí, yo al menos mi experiencia sí fue full, pero por el MBA más que por el hecho de estar en Francia. ¿Y te tocó hacer ahora comida o cocinaste de nuevo completo o no? No te hice... tocó? Ah, no, sí, porque tuvimos un día cultural ¿Ya? y ahí nosotros armamos un stand de Chile para el MBA. Pero te ayudó la Vale. Y en el stand... No, yo Ah, hice... ¿tú fuiste? Ah, ya. sí, yo y otros chilenos, ¿Ya? yo hice cocadas. Rico. Rico. Hice Rica cocadas. las cocadas, weón. Otros chilenos hicieron sopaipillas con pebre. ¿Ya? Y había, no recuerdo qué más había, pero había algunos platos chilenos. Entonces sí me tocó. Bueno. Pero más que una cena como en ¿No este hiciste evento. de Perú? No hice Oh, pero- era muy pelúa era- hacer eso, sí o sí, po. Sí. ¿Aseguraste? Aseguré. Ya, bien, pues. weón. Sí. Sí. Dale nomás. Creo Y que te después de corté. eso, no, Dale. y después de eso, bueno, la experiencia fue muy buena, muy positiva. Yo creo que más que vivir en Europa de nuevo fue hacer el MBA. ¿Ya? ¿En Francia viste en como una especie de casa común de todos los que sigan? ¿O ahí No, yo arrendé arrendaste? un departamento porque fui con mi polola, entonces Ya. vivíamos los dos en un ¿Y departamento. el resto igual vivían sus propios departamentos? Había de todo, había housing de universidad, ¿Ya? había departamentos, había de todo. Y la ciudad en sí, como es un pueblito chico que recibe tanto MBA, o sea, tiene varias empresas que se dedican a arrendarle los del MBA. Entonces Ya. es re fácil encontrar un departamento a buen precio. Ah, ya bien. Sí. Sí. Y después, ya pues estuviste ahí en Francia Mm. un tiempo, obviamente con mentalidad para irte a Dubái. A Middle East. a Ya, Dubái. estuviste ahí en Middle East, elegiste Dubái. En el capítulo anterior, igual, vamos a hacer un resumen, dijimos que eran 7 estados distintos, en donde cada uno era una monarquía de un emir, que quiere decir que es como especie de dueño de ese estado, Sí, monarca. de un monarca. Y estuviste entonces en Dubái. Ujú. Y en Dubái, ahí también, imagino que una ciudad también lleno de personas de distintos lugares del mundo. Sí. Sí, en Dubái el 85% de la población es expat, es de afuera. Ya. Sí. De hecho, el 30% de la población es india. Un montón de gente de la India. Bueno, filipinos también, latinos, hay de todo, salvo norteamericanos. Lo que no hay es norteamericanos. Ya. De eso no hay casi nada porque la gracia de Dubái es que no pagas impuestos. Por eso que la gente de todas partes del mundo va a trabajar ahí porque obviamente el sueldo se te hace mucho más para no pagar impuestos. Claro. Pero los gringos sí tienen que pagar impuestos porque tienen tributación directa con Estados Unidos independiente de dónde trabajen. Ah, Entonces entonces no tiene un ningún gringo ese- puede recibir plata en una cuenta de Dubái y Pero aún tiene que así pagarle impuestos a Estados Unidos Unidos. te cacha de cierta forma como con la CIA. Y es No sé cómo lo harán, pero Ya. tú como gringo, o sea, tenés la responsabilidad legal de pagar. reportar cuánto estás ganando, en dónde lo estás ganando y pagar los impuestos que te corresponden en Estados Unidos. Entonces, si tú, Si tú, por ejemplo, eres gringo Sí. y trabajas en Italia, ¿tenés que pagar impuestos en Italia y en Estados Unidos? Sí, funciona. Si tienes el Oh. tratado de doble tributación, tenéis que pagar, imagínate en Italia pagáis 30% de impuestos Ya. y en Estados Unidos te cobran 40%, Ya. tenéis que pagarle 30% a Italia y el otro 10% a Estados Unidos. Ah, Le ya. pagáis la diferencia, sí. Ya, perfecto, no cachaba. Entonces, una persona en Dubái, un americano trabajando en Dubái, pagaría lo mismo los mismos impuestos que entonces no le trabajando en sirve, Estados Unidos. Ya, hay un buen dato freak ese que acabas de dar, weón. Sí, por eso no hay muchos americanos Para que no que no piensen tienen ese incentivo. que la visa gringa es tan buena, entonces. Es buena, Es bueno obviamente, tener, sí, o sea, el pasaporte americano, lo peor que tiene es eso, que tenéis que pagar impuestos en Estados Unidos. Ya, Sí. el resto es bueno. Entonces. El resto es bueno. Independiente de donde estés trabajando, si eres americano, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Ya. Y en Dubái, entonces, partiendo de lo más básico, ¿qué onda el transporte público? ¿Tomáis, no tomáis transporte público? ¿Uber? Es, ¿Cómo lo hacéis? es relativamente bueno, tienen un metro que va por las zonas principales de Dubái, pero sí se llena mucho Ya. el transporte público, sobre todo cuando hace mucho calor, porque en Dubái hace mucho calor, no es tan cómodo. ¿Qué temperatura? Y en Dubái llega a los 50 grados en verano. ¿Cuánto? Es pesado. Ya. Es harto. Ya. Bueno, pero todo tiene aire acondicionado, entonces Ya. no lo sentí, pero tenéis que estar indoor. Y los taxis son muy baratos comparado con lo que ganan ahí, porque la benzina es muy barata.
Ya. O sea, en Dubái, sí, la benzina es muy barata, entonces los taxis son de hecho más baratos que en Chile, weón. ¿Sí? Un ride de media hora te puede costar 10.000 pesos. Ya. Ah, bien, igual. Súper bien. Y los sueldos, comparado con los sueldos, o sea, en contraste con los sueldos, Claro. podéis tomar taxi sin problema. Ya, perfecto. Te movís en taxi para todos lados. Así que en general me muevo en taxi. Lo que sí es una ciudad que no está pensada para hacer caminada. Es una ciudad full para andar en auto. Ya. Porque son como calles largas entonces. Una una cuadra avenida de, inmensa. Una cuadra de Chile, Sí. ¿cuántas cuadras Es que son? no hay cuadras precisas, o sea, no sé, la ciudad está dividida en sectores ¿Ya? y estos sectores sí tienen algunas calles, ¿Ya? pero la ciudad al final no está pensada para eso, no está pensada como acá, como en cuadras, sino que tenéis sectores y estos sectores están conectados por avenidas gigantes. Entonces las avenidas más grandes, que son dos, son avenidas de 6 carriles, son avenidas gigantes, ¿Ya? y la ciudad está diseñada para Pero que es tú como vayas por un esta avenida. Vespucio, una costanera larga. Es más grande, po. Ya. O sea, sí, de tamaño de ancho son 6 carriles. Ya. Pero, por ejemplo, El si doble. si tú trabajáis en la mitad de la calle, weón, y vais andando a 100 por hora, ¿cómo lo así? Porque tiene salida, po. Déjame Tiene acá. salida. Ah, ya tiene salida. Ya. Tiene salida, entonces la ciudad está pensada para que tú vayas en un auto, ¿Ya? agarres una salida y te dejen directo en el edificio en el que estáis. Ya. Y dependiendo de la zona en la que te mováis, es como está distribuido también el sector. Entonces Perfecto. tenéis lugares, por ejemplo, JDR, que está frente a la playa, ¿Ya? que es un camino como costero, tipo Miami, muy bonito, que tiene restaurantes y tiene centros comerciales, como si fuera un walking mall. Ya. Y tenéis la playa al lado. Tenéis otros lugares que son residenciales como GLT, ¿Ya? y esos son clústeres de edificios. Entonces tenéis 10 clústeres de edificios que están alrededor de un lago gigante. ¿Ya? Dentro de cada clúster tenéis restaurantes y cosas, y dan todos a un lago, y ese lago lo podéis caminar, por ejemplo. Entonces, cada son sector como puras mini ciudades. son como, sí, yo podría decir eso, podría decir Sí, que son po. como pura mini ciudad, y cada uno de estos grupos de mini ciudades tienen sus propias estructuras, ¿cachai? Están pensados de forma distinta. Me gustó. Sí. Nunca he ido, pero quizás. Es interesante. Está bueno para ir igual, ¿o no? Es interesante. sí. ¿Cuántas semanas decís tú que estaría bueno para ir a conocer? Yo creo que para hacer bien una semana para aprovechar de conocer también Abu Dhabi. Voy a estar 4 días en Dubái y el resto en Abu Dhabi. ¿Y Abu Dhabi hay mucha diferencia entre Dubái y Abu Dhabi? Sí, Dubái es una ciudad mucho más... Bueno, es más cosmopolita, sí. ¿Ya? Pero también tiene mucho más estímulo. Hay más fiestas, veis menos locales, al menos en las partes más típicas de Dubái veis menos locales. ¿Ya? Eh, y es más flashy, por decirlo de alguna manera. Veis más influencers, más gente como mostrando que tiene plata. Todo. Ya. Abu Ahí Dhabi es fue más... lo que hablamos un poco de que la gente arrienda los autos sí. para las fotos. Sí, es un turismo de lujo. Ya. Un turismo de lujo. Eh, Y Abu Dhabi es como más local, es una ciudad mucho más normal. Y ahí está, obviamente, los edificios gubernamentales, hay más locales, o sea, se ven más locales en los lugares más típicos de la ciudad. Y también han empujado mucho más a hacerlo una ciudad más cultural. Entonces tenéis más museos, hay más actividades para niños, están los parques de diversiones también. Entonces es más familiar, una ciudad más familiar y más como una ciudad normal. ya, perfecto. Sí, Oye, y tengo dos preguntas más. sí. Ya, la primera es. La primera es comida típica. ¿Cuál es la comida típica ahí en Dubái? De los Emiratos son como unos stews que hacen con cordero o con pollo. Stews es como un. Es una, no sé cómo se dice ¿En español? en español. Tipo, las cosas que haces como una cacerola con salsa y carne. Es como una especie Como un de estofado. como un estofado. Como eso. un estofado ¿Ya? con arroz. Muy aquí, yo no soy tan fanático. ¿Ya? Hay un té que es muy típico, que es dulcecito con leche. Y hay unas bolitas que son de postre. Ese también es típico, son como unas bolas dulces de postre. Como una cocada, Como pero. unas bolas fritas, son como masa frita caramelada. Y la comida no está, la local, la típica no es tan rica, pero si tenéis comidas de todas partes del mundo, es como Australia, bueno, imagínate Ya. que tiene mucha afluencia de muchas partes del mundo, entonces tiene restaurantes de todo tipo. Ya. Cosas así que yo vi, o sea, que he visto, que no he visto en otras partes, son como restaurantes como de Eurasia, ¿cachai? Como de Georgia, de Azerbaiyán, de Uzbekistán, como comida de esas partes del mundo que en general no veía en otros lados. Bueno. Sí, yo nunca comí en verdad esas comidas, weón. Yo tampoco hasta ahora, pues. Ya, cacha, weón. Sí. Y las leyes son muy estrictas. Sí, ¿En qué país fue el más estricto? Por Dubái, ejemplo, si vais. Sí, los Emiratos sí o sí. ¿Sí? Más que Australia esto, sí.
Cuando estáis fumando un cigarro, lo botáis al suelo, cárcel. Al cárcel. O sea, impuesto. O sea, no impuesto, Multa. ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando? Por un cigarro no sé, pero hay cosas así. Aquí, por ejemplo, por andar con tu auto sucio, la multa son de 500 dirhams, como de 120 lucas. Por andar con todo esto sucio. Sí, no puedes andar con el No, auto no, cachai, sucio. existen esas reglas, weón. Sí, bueno, Ah, no son voy a andar reglas con auto sucio. estrictas. Son estrictas. Ya. También tenéis cámaras en todos lados, entonces si vais manejando y por ejemplo te cruzáis mal o vais por una pista que no te corresponde, te toman foto y te mandan Una multa a la mun- casa. Y es ya. muy típico, sí, las multas El son muy empadronado ahí aseguro. Ya. típicas. Sí. Sí, y son súper súper estrictos con las drogas también. Droga es deportado de una. Ah, Si te te echan. pillan droga, te deportan. ¿Ya? En ese sentido son muy estrictos con eso. Bueno, sí. Ya. Australia igual era estricto, bueno. Sí, pues, no, son súper estrictos. ¿Cuál fue tu Singapur sensación, pero- también es estricto. Sí, de hecho, es- dicen que en Singapur, yo no comí chicle, pero creo que si Ya. botáis un chicle al suelo, creo que también es Deportado. weón, En deportado. Singapur te pegan con una varilla, pues, bueno. No sé si has estado en esa weá. Ah, puta, algo mal comentado, ¿eh? Sí, que si, por ejemplo, si pasáis droga en el aeropuerto, te agarran, te ponen así como te amarran Ah, con las tablas y te a la pegan con antigua. una varilla. Así, sí. No, Sí. son heavy, po, Son weón. heavy. Son heavy. Sí, Iguay es muy estricto, pero por lo mismo también es súper seguro. Ya, Y también el hecho de que sea una ciudad que llega mucha gente, mucho expat, el hecho de que sea tan estricto hace que igual limite el tipo de expats que viene. O sea, no vas a encontrar un weón que viene, en general, un weón que viene a vender drogas, ¿cachai? ya. No va, Igual no va hay que llegar robar, porque igual un está weón que lleno va a de- robar. Sí, porque es tan cámara. estricto que no compensa, ¿cachai? Los incentivos para una persona que va a ir a robar porque no makes no sense, ¿cachai? La última pregunta Sí, sí. de este podcast, segunda parte. ¿Qué edad le recomendáis tú para cada uno de estos países? Ejemplo, si alguien que tenga 20, ándate para Perú. Si alguien que o ándate para Australia, Ya. o ándate para Dubái. Si tenéis 30, ándate para acá, para acá, para acá. ¿Qué países para qué tipo de edad o rango Buen etario? punto. Yo creo que Europa, sobre todo Italia en particular, ya cuando seáis viejo. Yo creo que una persona de 50 para arriba ¿Ya? o un jubilado disfrutaría demasiado Italia. Demasiado, porque el ritmo es mucho más lento, la comida es exquisita, la gente es buena onda. Yo creo que para un jubilado Italia es de ensueño. ¿Ya? Australia yo creo que siendo joven, bueno, Ya. entre 20 y 30 años es lo ideal porque es súper abierto. También tenéis mucha afluencia, o sea, es muy cosmopolita. Hay naturaleza, carrete y hartas actividades que para poder aprovechar tenéis que tener un buen Energía. estado físico y tenéis que tener energía a ir a surfear, por ejemplo. Sí, esas po, cosas. buceo, snorkel. Sí, Ya. sí. Aparte que la fiesta igual es bacana y entretenida, entonces para poder aprovechar eso yo te diría que entre 20 y 30 es como lo ideal. Dubái yo creo que sí, cuando quería hacer carrera, ¿cachai? Cuando ya que vaya a empezar a trabajar, creo que está bueno estar ahí, tipo late 20s, como 28, 30, ¿Ya? hasta 45, 50. Yo creo que ya cuando eres más viejo, todo como ese mucho. caos es demasiado, Ya. es demasiado. Sí está bueno para criar hijos, tenés muchas facilidades, pero después ya cuando eres más grande, todo eso como... Es demasiada. Hay una palabra, ahora se me olvida, Sí, muchos estímulos. Estímulos, Es de- muchos son- tiene estímulos. demasiados estímulos. Sí. Ya. Chile y Perú. Y Francia. O Francia, pues. Francia yo diría que es parecido a Italia. Ya. A menos que queréis trabajar en algo muy específico, por ejemplo en moda, no sé si yo haría mi carrera ahí, ¿cachai? Ya. A menos que seáis francés, yo preferiría hacer mi carrera en Dubái que hacerla en Francia, pero sí está bueno igual seguir jubilado, weón. Ya. Sí o sí. Chile, Perú. Eh, Nada, yo creo que no hay como un momento específico. Así, en realidad, Chile yo viviría cuando sea, bueno. Ya. Pues me gusta Chile porque soy chileno. Y Perú no sé, bueno. Yo creo que no lo elegiría de nuevo, weón, para Ya. ir. Yo creo que hay mejores partes como para poder desarrollarte en tus distintos momentos de la vida, bueno. Y Chile yo viviría en Chile porque soy de de acá. Chile, bueno. Y la última pregunta para cerrar entonces este capítulo Sí. es: elige el top 3 de países para visitar. Top 3 para visitar. Cada estado. Italia yo creo que top 1. ¿Ya? Sí o sí. Después Australia, te diría que top 2. Y tercero, México. México también. Bueno, en realidad entre México y yo creo que es mejor México. México tiene comida espectacular, gente muy buena onda y también mucha riqueza cultural. Bueno, Bueno, esos tres. buenísimo. Sí, sí.
Oye, muchas gracias, se pasaron. Muchas gracias, se Y pasaron este por fue escuchar. segundo capítulo con Casio. Fue Bueno. espectacular, bueno, lo Sí, pasé muy bueno, bien. qué Así bueno. que Bien, muchas gracias, bueno. Qué bien, bueno.